Bien, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Ah, bien, bien. Tienen que empezar a cantar más fuerte, chicos. El año pasado, los pre del año pasado les pegaban un paseo, los pre de este año. Ah, bueno, pero tu voz del año pasado cantaba más fuerte. Bien, el día de hoy vamos a ver una historia misionera, parecido a una historia misionera. Ahora les voy a explicar por qué. Pero vamos a seguir como el año pasado viendo algunas historias misioneras durante el año. A ver, el año pasado, ¿qué historias misioneras vimos? Dos, a ver, dos. Coritenboom. Bien. Muy bien. Están afiladísimos acá, ¿eh? Coritenboom y Mari o María Slesor. Coritenboom, ¿se acuerdan de dónde era? ¿Sí? Escocia. Estás mezclando, me parece. Coritenboom, ¿se acuerdan de dónde era? Vamos a ver. Mari Slesor, ¿de dónde era? ¿Y dónde quedaba? Bueno, en Reino Unido, vamos a decir. En Escocia, muy bien. Y Coritenboom en... Como que no anda. Bien, era cerca de Alemania. ¿Alemania o Austria era? Bien, era ahí esa zona donde estaba la guerra y donde estaba, ¿se acuerdan? Los nazis, que querían matar a todos los judíos y ella quería... Pila tiene, así que... Si no puedo usar la tablet... No, bueno. Doy la orden. ¿Querés pasar una diapositiva? Bien. Ahí está, miren, ahí tenemos el mapa. Saben que Coritenboom, ahora voy a decir Coritenboom. La historia que vamos a ver el día de hoy es de Ringu, se llama. Ringu de la India, como decíamos en el título recién, veíamos en la diapositiva anterior. Y Ringu de la India, ¿de dónde creen que será? ¿De Perú? No, un poquito más lejos. De la India, muy bien. Si es Ringu de la India, no va a ser de Perú, sino que es de la India. Miren, la India está ahí. Ese país grandotote es la India, que no parece tan grande comparado con otros países como Rusia, como China. Miren, ahí está Estados Unidos, Brasil. Pero ¿saben que es el país número uno, el más grande de todos en cuanto a personas, en cuanto a habitantes? Está lleno, lleno, lleno de personas. Uno de los más grandes en cuanto a la persona por territorio. Entonces, esta historia que vamos a ver el día de hoy pasa por acá en la India. La India es un país que, sí. Argentina está ahí, mirá. Miren, acá estamos nosotros. Más o menos ahí. Todo hasta acá, ahí está la India. Re lejos. Bien. La India es un país que está al sur de Asia y la historia que vamos a ver el día de hoy es en India Central, o sea, más o menos por el medio de India. ¿Cómo? ¿Quiénes andaban a pata? Ah, ahora vamos a ver, pará. Los indios, que a veces se les decía a los indios antes de las zonas de acá, no son los indios de la India, sino que era una confusión. Bien, vamos a empezar con el mensaje, así que atentos.
En India Central pasaba la historia que vamos a ver hoy. Esto es una historia misionera, trata de una familia misionera. No necesariamente Ringu y su familia hayan sido reales, pero sí la historia misionera de esas personas, de ese matrimonio que fue a hacer todo esto a India, sí es una historia real. La historia de Ringu es para ejemplificar y para mostrar todas las cosas que ellos vivieron en aquellos lugares. Entonces, vamos a empezar. Ringu, en India Central, él vivía en una tribu, vamos a decir, una tribu que se llamaban los Korku. La tribu Korku, ellos tenían su propio dialecto, digamos, su propio lenguaje, y también tenían su propia religión. Creían en espíritus, que había muchos espíritus malos, pero eso lo vamos también a ver un poco más adelante. Bien, ahí tenemos a Ringu, miren, ese es Ringu. Está con su familia. Porque empieza contando la historia que Ringu y su familia se despertaron un día temprano, se despertaron así, cargaron las cosas para todo el día, pusieron en la carreta, agarraron los bueyes, los ataron a la carreta, estaba con su familia, Ringu era uno de los hijos, Batu, que era su hermano, Ringu y Batu, su papá y su mamá. Ringu, Batu y sus papás. Y cargaron, porque ¿saben qué? Ellos vivían ahí a las afueras de la tribu, una zona alejada en la selva, y se iban a ir ese día al mercado central. Era como un mercado ahí en otra aldea, en donde se vendía de todo, donde había un montón de personas, donde personas de todas tribus iban a ese mercado central a comprar o a vender cosas. Entonces iban a pasar todo el día en aquel lugar. Pero no solamente que estaba el mercado, por eso estaban emocionados porque iban a salir, sino que también estaban todos emocionados porque se venía una fiesta, una celebración, la que se llamaba la celebración de los bueyes. Los bueyes, ¿qué es un buey? A ver. ¿Es tipo toro? Bien, es un toro, es el masculino de la vaca, es un buey, nada más que estos se los usa para trabajar, para arar, para trabajar los campos, son castrados a temprana edad para poder hacer estas tareas. Entonces, son distintos, funcionan para otra cosa que el toro, son el mismo animal pero orientados a otra cosa. Y ellos hacían la celebración de los bueyes y estaban re emocionados un montón, todo el año esperaban todas las personas para esta celebración. Y no solamente festejaban, se reunían, sino que había algo que era lo mejor, que era las carreras de los bueyes. Preparaban todo el año sus toros, los hacían trabajar y los hacían, ellos también entrenaban cómo guiarlos para hacer la carrera de los bueyes. Se preparaban y se preparaban. Y Ringu estaba re contento y re emocionado porque iba a ser su primer año en el que iba a manejar él. Y el papá había sido corredor también. Y él quería que su papá esté orgulloso de él también. Así que bueno, entonces, sí. La carrera es una carrera de bueyes donde ponían una carretita chiquitita, dos bueyes iban ahí haciendo una carrera contra todos los demás. Y los más rápidos ganaban. Ahora vamos a ver también un poco de eso. Pero bueno, entonces dice que subieron todo para ir al mercado, iban andando lentamente por la selva y dice que Ringu miraba y le daba un poquito de miedo. Y pensaba, menos mal que es de día, porque si no, acá en el medio de la selva me da un quickie. Porque no solamente ellos pensaban que habían tigres y esas cosas que hay en la selva, que son peligrosos, sino que también ellos creían que habían espíritus malos y que les podían hacer mal, y que ellos eran sus dioses, porque eran malos y tenían que hacerle ofrendas para que no se enojen y todas esas cosas. Pero bueno,
Una vez que llegó al camino central, le metió pata, dice que le pegó con un palito a los bueyes, salieron corriendo todos así al palo, y en un momento antes de llegar a la aldea dice que Ringu frenó porque le llamaba la atención algo. Se había corrido la voz que había una casita ahí, a las afueras de la aldea, una casita en donde había una persona que había venido de muy, muy, muy lejos, y a ellos les llamaba la atención porque venía de lejos, tenía la piel blanca, y que hablaba de otro Dios, que no eran los dioses que ellos creían, que no eran los espíritus que ellos creían. Pero bueno, ahí Batu lo apuró, che, vamos que llegamos tarde al mercado, y llegaron de nuevo al mercado. Se bajaron, la familia ahí, ataron los bueyes, dejaron todo ahí. Cuando Ringu va a pegar el salto de la carretilla, salte, pega un grito tremendo. Miren cuando mira el pie, miren lo que le había pasado. Miren lo que le había pasado. ¿Cómo es? Así hizo Ringu. Más fuerte seguro. Se había clavado una astilla gigante en el talón. ¡Qué dolor que tuvo Ringu! Apretó la boca así, hizo cara y ¡chac! Se la sacó. Se aguantó un poquito ahí el dolor y salió medio rengueando para donde había salido el papá con la mamá y con Batu, el hermano. Iba medio rengueando, al principio le dolía, pero tampoco tanto. Entonces alcanzaron al papá y el papá estaba ahí en el mercado central comprando. Dicen que compraba cordones con campanitas y con cositas para ponerle a los bueyes para la carrera, para que queden re facheros. Le ponían cosas, le compraban cosas a los bueyes. Y también el padre compró un par de cocos. Dirán, ¿para qué compró cocos? ¿Para comer? No. Compró un par de cocos y le dijo a Ringu, vamos a comprar cocos por si alguno se enferma. Porque siempre hay que tener un par de cocos. Y ahora vamos a ver por qué. Sí. Se la clavó. Bien, vamos a escuchar la historia. Así como se clavó tu amigo, así se lo clavó Ringu también en todo el pie. Uy, qué dolor. Bueno, imagínate el dolor que te da todo eso. Vamos, escuchen, presten atención. Entonces, compraban todas esas cosas y compró los cocos para que no le pase nada a ninguna de las personas. ¿No les parece raro unos cocos? Bueno, lo que ellos hacían muchas veces era los cocos ofrendárselos a estos espíritus malos y a estas estatuas para que no se enojen. Entonces, si alguien se enfermaba, le ofrendaban unos cocos. Ahora, dice que cuando estaban en el mercado, Ringo estaba ahí medio escabulléndose y veía un cajón de bananas que estaba ahí y nadie lo miraba y... Miren lo que hizo Ringu, otra vez. Ringu agarró una banana, se la metió en el pantalón y Ringu sabía que estaba mal robar. Él sabía, pero bueno, dijo, no me está viendo nadie. Aparte, todos roban, todos los chicos. Y se guardó una banana por más de que sabía que estaba mal. Y en ese momento, medio que se estaba escondiendo, empezó a escuchar una música. Una música rara, que no era la música que ellos escuchaban normalmente. Y la gente se empezó a juntar toda y se hacía todo un círculo así de gente porque les llamaba la atención. Y entonces Ringo y Batu iban los dos así corriendo entre la gente a ver qué estaba pasando y de la nada, ¡pum! Se chocó Ringo con una persona. Cayeron al piso y cuando cae la persona esta al piso se caen todo un montón de papeles que salen volando por todos lados. ¿Saben qué? Se levantó Ringo y lo miró. Era este misionero, era esta persona de color de piel blanca que, miren, mira, el misionero y todos los papeles que tenía eran folletos que estaba repartiendo.
Entonces se había chocado y lo ayudó a juntar los papelitos y le dice, él era el Sahib Groups. Re difícil. Sahib es como señor, significa algo parecido que le decían Sahib Groups, pero el señor era de apellido Groups, y así lo conocían, el Sahib Groups. Entonces, el misionero cuando se levanta y juntaron los papeles, le entrega un papel, le entrega un folletito. ¿Y saben qué le dice cuando le da a Ringo y le da a Batu? Le dice, vinimos hasta acá, hemos venido hasta este país para hablarles del Dios verdadero, el Dios que nos hizo, que te hizo a vos, que me hizo a mí. Y le dice, este papel tiene las palabras de Dios, y Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Y le dice, Cristo Jesús fue la ofrenda de Dios por todos nuestros pecados. Piensen ellos que tenían dioses y espíritus que eran malos, que siempre buscaban no hacerlos enojar, porque si los hacían enojar, chao. Y siempre había que hacerle ofrendas para que si se enojaban con vos, si te pasaba algo, le tenías que ofrendar cosas. Y de la nada escuchaban de un Dios que todo lo contrario, que el Dios había hecho una ofrenda, su propio Hijo, por cada uno de ellos. Entonces era algo totalmente nuevo. Y le decía, Jesús nos libera del poder de Satanás. Y muchas otras personas se iban acercando para poder recibir estos papeles que este hombre estaba dando. Así que Ringo y Batu agarraron los papeles y después se quedaron mirando al hombre que estaba tocando la música. Había otra persona haciendo la música que dije al principio y les parecía rarísimo porque tenía una especie de caja con un par de tiras blancas y negras, blancas y negras, blancas y negras. ¿Qué será eso? Un teclado, una especie de teclado. ¿Vieron el teclado que tiene teclas blancas y negras? Pero no era un teclado como el que tenemos nosotros acá a veces, sino que era un teclado que la tapa de atrás se le salía y se cerraba y abría y tenía como un fuelle. Mire, es una especie de acordeón, pero un poquito distinto. Esto se mueve con la otra mano, con esta mano lo mueven para atrás y adelante y va haciendo sonar el tecladito. ¿Eh? Y él tocaba y la gente se ponía a escuchar porque nunca habían escuchado algo así. Y les parecía maravilloso. Y en un momento este hombre deja de tocar. Y el hombre deja de tocar y les dice, se para. Era un hombre que parecía a algún chico de una de las tribus, era un hombre de ahí, no les parecía extranjero. Y les dice, mi nombre es Pandu. ¿Cómo se llama? Pandu. ¿Cómo se llama el personaje principal? Ringu. ¿Cómo se llama el hermano de Ringu? Batu. Muy bien. Bien. Entonces Pandu se para y dice, mi nombre es Pandu. ¿Saben qué? Les dice, yo solía hacer muchas ofrendas a los espíritus malos y me inclinaba ante dioses falsos, así como lo hacen ustedes. Y dentro de 3 días ustedes también lo van a volver a hacer porque está la celebración del Festival de los Bueyes. Y en ese día se van a inclinar ante los dioses falsos, van a ser dioses de barro, de arcilla, van a ser dioses de piedra y se van a inclinar contra ellos, los van a poner al frente de sus casas. Pero ¿saben qué les dijo? El Dios verdadero les ordena. El Dios verdadero les ordena que no tienen que tener otros dioses, sino solo Él. Solo Él. Dice que no tienen que inclinarse ante dioses falsos. Y yo me imagino este chico, Pandu, leyéndoles la parte de la Biblia que vamos a tener que aprendernos en 2 Timoteo 2, 1 Timoteo 2. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5 vamos a leer.
¿Estamos? Dice primera Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios, les decía Pangu a esta gente. Hay un solo Dios y un solo mediador entre todos los hombres. Y de la nada sí estaban escuchando estas cosas que eran re locas para ellos, y Batu le tira así, le tira del brazo, le dice a Ringu, che, estas cosas no sé si están buenas. Me parece que no las tenemos que escuchar. Los espíritus malos se van a enojar si estamos escuchando todas estas cosas. Y no, nos van a pasar cosas malas si se enojan. Y Ringu dice que sí, si lo que dice es mentira, entonces sí, los espíritus malos se van a enojar. Pero si lo que dice este hombre es verdad, entonces sería algo buenísimo, dice él. Y le dice, porque cuando le dio el folletito, Ringu no lo podía leer, porque él no sabía leer. Solamente sabía su dialecto de su tribu, pero no sabía leer hindú todavía. Hindú es como el idioma oficial de toda India. Entonces no sabía leer bien hindú y dice, no, cuando yo aprenda a leer, me voy a fijar qué dice este papelito. Y voy a ver si lo que dice este hombre es verdad. Entonces se sacó el pañuelo de la cabeza, lo desenrolló, puso el papelito ahí adentro, se lo volvió a enrollar y salieron de vuelta con sus papás. Cuando estaba volviendo con su papá, ahí se empezó a dar cuenta que el pie le empezó a doler un montón y cada vez se le ponía peor. Y llegó medio rengueando al frente de su papá y el papá le dice, ¿estás rengueando? ¿Qué te pasó? ¿Tu pie está bien? Y Ringu medio que se hizo el otro, dice, no, sí, está bien. No me duele el pie, no sé qué habrá sido. ¿Por qué? ¿Por qué creen que decía eso? Porque se acercaba la carrera y Ringu se había preparado todo el año para hacer esa carrera y para poner orgulloso a su papá. Y no quería que le digan, no podés correr porque tenés el pie muy mal. Entonces lo escondía y trataba de que ni se den cuenta de que le dolía mucho el pie. Ahora, Ringu en ese momento pensó y tenía miedo Ringu. Tenía miedo porque dice, che, ¿será posible que los espíritus malos se enojaron conmigo y van a hacer que mi pie se ponga mal, así no puedo correr porque se enojaron? Pero bueno, ese día se fueron a dormir y llegamos ya después al día de la carrera. El día de la carrera dice que a Ringu lo despiertan los tambores que estaban celebrando, todos por el día de esa celebración de los bueyes, y se levanta así de la cama y cuando se levanta y mira el pie, horrible tenía el pie, todo hinchado, todo lastimado, le dolía un montón, y cuando se bajó de la cama y quiso pisar, ¡ay! Una punzada tremenda, no podía ni caminar, le dolía toda la pierna ya. Y dice que quiso ir caminando medio con dolor y le dolía tanto y tenía la carrera ese día que se sentó y se largó a llorar. Y lloraba porque él quería correr, pero el pie le dolía muchísimo. Entonces pensaba, ¿por qué? ¿Por qué están los espíritus malos enojados conmigo? ¿Qué hice yo para que estos espíritus se enojen? Habían comprado ya las cadenitas para los bueyes, habían comprado campanitas, habían comprado decoración, de todo habían hecho. Sin embargo, él se moría de dolor, entonces se le hizo ese nudo en la garganta y quería llorar. Y aparece la madre y lo ve llorando y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Y Ringu le dice, me duele mucho el pie. Y ahí la madre le revisa el pie y se da cuenta que estaba mal. Y lo llamó al papá. Y el papá se da cuenta, le mira el pie y enseguida buscaron. Nosotros acá cuando tenemos algo que nos duele mucho y no lo podemos frenar,
vamos al médico. Si tenemos algo que nos duele, buscamos al médico que nos venga a atender o vamos al hospital, donde sea. Bueno, ellos no tenían médicos. Ellos no buscaron a médicos. ¿Saben a quién buscaron? Fue el papá a buscar al brujo. El brujo de la tribu, a que lo traiga y que le haga alguna cosa para sanarlo. Miren, a ver. Ahí está. Oh. Sí. Eso dijeron Ringo y Batu cuando lo vieron llegar. Qué feo. Dice que estaban asustados. Cuando Batu sale de la casa, sí, ve que se acerca un viejito ahí medio encorvado, con un mechón, con el turbante chueco, con un mechón negro que le salía de atrás hasta adelante, con collares colgados, con maderitas. Dice que tenían miedo, porque les daba miedo su cara, era fea, tenía cara de como de malo, como maligno. Sí, y saben que Ringo estaba asustadísimo. Y el brujo, cuando se les acercaba, dice que cantaba, y cantaba así medio despacito, y no se entendía bien lo que cantaba, y era todo feo, era todo que le daba miedo. Y le agarró un pedazo de cordón, se lo ató en el tobillo, no sé, le cantó, le hizo un par de cosas, le ató un cordón en el tobillo y le dijo al padre, ahí está, ahí los espíritus se van a tranquilizar. Y el padre le dio un par de monedas al brujo porque si no le pagaban, entonces los espíritus iban a seguir enojados, según lo que decían ellos. Y, y le dice, antes de irse, le dice el brujo, una cosa más, vas a tener que ofrecer un coco de agua para que el pie se sane. Entonces ahí Ringo y el padre pensaron, menos mal que compramos un par de cocos cuando fuimos al mercado, porque si no, no tendríamos coco que ofrecerle a los espíritus. Y entonces ahí ya pensaban y Batu le decía a Ringo, cuando la leche de coco ya salpique las piedras, entonces ahí tu pie se va a curar y los dioses de la aldea ya van a estar contentos. Entonces hicieron todo eso y esperaron. Y se sentó Ringo a esperar mientras Batu iba a buscar a los bueyes y ahí Ringo se quedó pensando. Sacó así el turbante, sacó el papelito que le habían dado, se lo puso a ver ahí un poco, reconocía algunas letras porque en la escuela le estaban enseñando cómo hablar hindú, pero todavía no sabía leer bien y se preguntaba, ¿qué será lo que dice este papel? Y también pensaba en lo que había dicho Pandu, el hombre que tocaba ese teclado, pensaba en eso que había dicho, que deben adorar al único Dios verdadero y no a los ídolos. Y después Ringu también pensaba, pero si no ponemos felices a los espíritus, van a pasar cosas terribles. Aparte, ¿de qué otra forma se va a curar mi pie si no es así? Aparte, imagínense si los bueyes andan más lentos porque los espíritus están enojados y hacen que vayan más lentos. Pues si no adoramos esas estatuas de barro que tenían, imagínense todo lo que puede pasar. Y esos pensamientos le hacían dar un miedo terrible, porque él quería mucho ganar esa carrera. Ahora, después de que lavaron los bueyes en el río para dejarlos pipí cucú, para dejarlos lindos, el dolor no se le iba, cada vez se le ponía peor, pero sin embargo tenía tantas ganas de correr. Dice que Batu le preguntaba, che, ¿está bien tu pie? Y Ringu le decía, sí, sí, voy a poder competir, tranquilo. Y se aguantaba el dolor, se aguantaba rengueando y agarraba las riendas fuerte para no sentir tanto dolor. Y ahora, por fin llegaba la hora de la carrera de los bueyes. Su pie le seguía doliendo un montón, pero Ringu, aún así, estuvo firme y mantuvo la cabeza en alto. Miren,
Ahí, mira, estos tienen campanas, tienen cositas, adornos. Y entonces dice que se pusieron ahí todos los bueyes, dieron la señal de salida y salieron todos los bueyes andando rapidísimo, levantando polvo por todos lados. Y al principio Ringo iba medio atrás y empezó a darle con latigazos, le empezó a los gritos, a que vayan rápido, que demuestren lo que habían practicado durante todo el año. Y dice que empezaron a correr con todo. Iban pasando uno, pasando al otro, pasando al otro. Y terminó la carrera y Ringo ganó. Llorando de felicidad y de dolor, de las dos cosas, porque el pie le dolía un montón. Pero dicen que miró al lado y vio a Batu saltando, vio a su papá que lo miraba, de que estaba orgulloso, orgulloso de que había corrido, de a pesar de ser el más joven, de a pesar de tener el pie así, había ganado la carrera. Entonces, después de que le pusieron flores a los bueyes, después de que le dieron el premio, dice que llegó y volvió a la casa. Y cuando volvió a la casa, volvió de la carrera, se acostó medio así en la cama y estaba cansadísimo por la carrera, pero también el pie parecía que se le salía el pie. Tenía un pie que tenía todo hinchado, imagínense, andando así medio descalzos, medio con calzados que no cubren todo. Imagínense cómo se te infecta encima todo. Y habían pasado un par de días ya. Y el pie no se le mejoraba. Ahí llegó el papá y lo ve que ya no daba más. ¿Y qué dice el papá de nuevo? Seguro hicimos algo que hizo enojar a los espíritus. Algo habremos hecho porque no se te mejora esto. ¿Y a quién llamaron de nuevo? Uy. Llamaron de nuevo al brujo. Entonces el brujo llega a la casa, lo ven de nuevo ahí canturreando, cantando bajito, cosas raras, y sacó un pañuelo en la que tenía muchas cosas que usaba para curar. Y dice que sacó un poco de pimienta roja y le tiró a Ringu, que Ringu empezó a estornudar mal, y dice que el brujo le decía, sí, está muy bien, estás sacando los espíritus malos. Yo creo que si nos tiramos pimienta en la cara vamos a estornudar muchos acá. Y después agarró un poquito de... Miren, ahí está. Agarró el brujo, lo levantó a Ringu, lo sentó en las piernas así, y dice que le ponía la boca cerca y le soplaba el oído así, fuerte, y que le dolía el oído de tanto que lo soplaba. Y entonces le soplaba varias veces en su oído, incluso lastimándolo, pero se suponía que eso iba a hacer que los espíritus malos se alejen de su cuerpo. Y agarró incluso, agarró tierra como una especie de ceniza negra y se lo pasó por el pie todo por la lastimadura y le apretaba y Ringu estaba a los gritos. Y decía, sí, está bien, tiene que gritar para ahuyentar a los espíritus malos. ¡Oh! ¡Qué cosa ese brujo! Parecido a los médicos. Y dice, los gritos entonces van a alejar a los espíritus malos. Y le puso una pluma de pavo, le puso en el tobillo, no sé, le hizo un par más de canciones. Y ya está, y dice que Ringu seguía llorando, y se sentía mal, se sentía desanimado. El brujo se fue y Ringu se quedó pensando de que si al menos hubiera alguien, si al menos pudiera creer que es verdad aquello que dijo el misionero, aquello que dijo Pandu, que Jesús había muerto y había dado su sangre por él. No eran unos espíritus, unos dioses malos, unos dioses como ellos, lo que ellos creían, sino era un Dios bueno, un Dios que había hecho él la ofrenda, no ellos al Dios, sino el Dios hizo la ofrenda a su propio Hijo para que dé su sangre para limpiar sus pecados. Entonces, si eso sería verdad, entonces él no tendría que tenerle miedo a esos espíritus malos.
Y ahora le llegó un pensamiento. Pensando dijo, epa, ¿y si, qué pasaría si estos espíritus malos y estos demonios no se van de mi pie? Y se ponía peor y peor y peor. Pensó en un momento, yo no podría empezar a ir a la escuela y que me digan qué dice este folletito, porque quizás en ese folletito está la clave para que mi pie se ponga mejor o para dejar de tenerle miedo a estos espíritus. Pero, eso lo vamos a ver el sábado que viene. ¿Qué es lo que va a pasar el sábado que viene cuando Ringu lleve ahí a la escuela a intentar leer lo que dice el folletito? Entonces, vamos a hacer unas preguntas de repaso. A ver si estuvieron atentos. Esta fila, ¿dónde vivía Ringu? Muy bien. La pregunta completa, la respuesta completa hizo. En India Central. A ver esta fila. ¿De quién hablaba el papel que le dieron? De Dios y de Jesús. Muy bien, del único Dios verdadero, distinto a lo que ellos pensaban. A ver, ¿por qué Ringu no podía leer el papel? Muy bien, Ringu no sabía leer. Y ahora, ¿qué creían Ringu y su familia que causaba los problemas que ellos tenían? Los dioses que ellos creían que eran los espíritus malos, esas estatuas que les tenían miedo. Ellos pensaban que eran ellos los que le daban todas las cosas malas que le llevaban. Y ahora, a ver, en la última, cualquiera de las dos filas, ¿a quiénes buscaron o a quién consiguió la familia para tratar de sanar el pie de Ringu? Un brujo. Muy, muy bien. ¿Y en cómo quedamos con la historia? Que Ringu, ¿qué? Quería aprender a leer para poder leer qué decía el papel que le decía, que le entregó este misionero, el señor Grubbs, el Sahib Grubbs. Y eso lo vamos a ver ¿cuándo? El sábado que viene. Así que el sábado que viene, ¿vienen todos? El sábado que viene no, el otro es. La clase que viene sería. ¿Van a venir todos? Buenísimo, no se pierdan la próxima. Vamos a ver el texto que ya lo leímos, que tiene que ver con esta historia. Dice, ya terminamos. Hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Quién es un mediador? Alguien que se pone en el medio, vamos a decir. Teníamos a Dios allá arriba y nosotros acá abajo y no había forma de que nosotros lleguemos a Dios. No había nadie que nos pueda acercar, no había una escalera tan alta. En cambio, Jesús se puso como mediador, como un puente entre Dios y los hombres. Entonces, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los seres humanos. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. ¿Lo decimos todos juntos? Vamos, 1, 2, 3. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los seres humanos. Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. ¿Se lo van a aprender? Bien, al final le van a decir por qué no es el sábado que viene, sino que el otro sábado.